Pregunta 117. ¿Cómo puede calificar alguien a los beneficios de ingresos por incapacidad de la Seguridad Social? La respuesta es, el individuo debe de tener el estatus apropiado de asegurado, cumplir con la definición de incapacidad y cumplir con el periodo de espera. Pregunta 118. ¿Qué parte de Medicare cubrirá servicios de laboratorios o prueba de diagnóstico? La respuesta es la parte B. Pregunta 119. ¿Quién es elegible a la parte B de Medicare? La respuesta es, la parte B de Medicare es opcional y ofrecida a todo el que se suscriba a la parte A. Pregunta 120. ¿Qué beneficios son propiciados por la parte C de Medicare? La respuesta es beneficios ampliados por la tarifa a través de seguro privado, tales como HMO y PPO. Pregunta 121. ¿Qué tipo de servicios pagará la parte A de Medicare? La respuesta correcta es cuidado de hospital de pacientes internos, facilidad de enfermería avanzada, cuidado médico casero y cuidado de hospicio. Pregunta 122. ¿Qué beneficios se basa en la cantidad de seguro principal PIA? La respuesta es beneficio por incapacidad de seguro social. Pregunta 123. ¿Quién es elegible para Medicaid? La respuesta es las personas que no tienen suficiente ingreso. Pregunta 124. ¿Quién califica para la cobertura de Medicare? La respuesta es las personas que hayan alcanzado la edad de 65 años o cualquier persona que haya tenido derecho a recibir beneficios por incapacidad del Seguro Social por 2 años o que tenga una enfermedad renal en etapa terminal. Pregunta 125. ¿Cómo es solventada la parte B de Medicare? La respuesta es a través de primas mensuales de los ingresos generales del gobierno federal. Pregunta 126. ¿Cuál es el periodo de vistazo gratis o revisión para las pólizas suplementarias de Medicare? La respuesta es 30 días. Pregunta 127. ¿A qué edad califica un individuo a Medicare? La respuesta es a los 65 años. Pregunta 128. ¿Cuándo es el periodo de inscripción inicial para la parte A de Medicare? La respuesta es cuando una persona califica por primera vez para Medicare, empezando 3 meses antes de que cumpla los 65 años y terminándose 3 meses después de haberlos cumplido. Pregunta 129. ¿En qué plan suplementario de Medicare se encuentran los beneficios principales? La respuesta es todos los planes, desde A hasta la N. Pregunta 130. ¿Cuántas pintas de sangre serán pagadas por los beneficios fundamentales de suplementos de Medicare? La respuesta es las 3 primeras pintas. Pregunta 131. ¿Cuál es el otro nombre para los beneficios de vejez, sobrevivientes e incapacidad? La respuesta es Seguridad Social. Pregunta 132. ¿Qué parte de Medicare proporciona el beneficio de medicamentos recetados? La respuesta es la parte D. Pregunta 133. Un asegurado bajo la cobertura de Medicare parte D ha llegado a su límite de beneficios inicial y tiene que pagar una porción de sus gastos de receta. ¿Cómo se le llama a este intervalo de cobertura? La respuesta es agujero de buñuelo. Pregunta 134. ¿Qué parte de Medicare se conoce como seguro médico? La respuesta es parte B. Pregunta 135. ¿Cuál es el otro nombre para los planes de Medicare Advantage? La respuesta es parte C. Pregunta 136.
Para un individuo que sea elegible para Medicare en la edad de 65 años y que todavía sea empleado y esté cubierto bajo el plan del empleador, ¿qué plan se considera primario? La respuesta correcta es el plan del empleador. Pregunta 137. ¿Cuál es el otro nombre para los planes suplementarios de Medicare? La respuesta es Medigap. Pregunta 138. ¿Qué tipo de seguro cubre a un empleado que se lesiona en el trabajo? La respuesta es compensación a los trabajadores. Pregunta 139. ¿Qué es una regla de cumpleaños en una disposición de coordinación de beneficios? La respuesta es la cobertura del padre cuyo cumpleaños es anterior al año se considera primaria. Pregunta 140. En lo relacionado al seguro de gastos médicos y dentales, ¿qué porcentaje de la prima pagada por el empleador es deducible como un gasto de negocios? La respuesta es el 100%. Pregunta 141. ¿Cómo se reciben los beneficios de parte de la empresa de un seguro por discapacidad del empleado clave? La respuesta es libre de impuestos a las ganancias. Pregunta 142. ¿Cuáles son los 4 tipos de beneficios de compensación para trabajadores? La respuesta es beneficios médicos, de ingresos, rehabilitación y por muerte. Pregunta 143. Si los asegurados participan junto con el empleador en el pago del costo de la prima del seguro médico, ¿cómo se conocería este tipo de plan de salud grupal? La respuesta es contribuyen. Pregunta 144. ¿Qué tipo de discapacidades se cubrirá en una cobertura ocupacional? La respuesta es las discapacidades que resultan de accidentes o enfermedades de trabajo que ocurren dentro y fuera del mismo. Pregunta 145. ¿Qué tipo de seguro de salud cubre a los socios o funcionarios corporativos de un negocio cerrado? La respuesta es acuerdo de compra y venta por discapacidad. Pregunta 146. ¿Cuáles son las 5 características básicas de los planes de cuidados médicos gestionados? La respuesta es acceso controlado de proveedores, gerencia de reclamos grandes, cuidado preventivo, compartimiento de riesgo y cuidado de alta calidad. Pregunta 147. ¿Qué es la subrogación de seguros de salud? La respuesta es el proceso legal por el cual una compañía de seguros busca la recuperación de la cantidad pagada del asegurado por terceros que pudieron haber causado la pérdida. Pregunta 148. ¿Qué tipo de seguros de salud se venden a propietarios de pequeñas empresas para reembolsarles los gastos generales? La respuesta es gastos administrativos comerciales y gastos básicos de negocio.